Buenos días, Iborí Bocheche. Bienvenido a un nuevo video en nuestro canal Alboniregún. Un servidor, Michael Romero, Bonirumbira Irete Oba, Omo Chango, fundador de la escuela de IFA Alboniregún, con el mismo nombre, especializada fundamentalmente en la preparación de babalaos, Aboni Urumila, en la consulta de IFA y en la utilización de las herramientas que nos brinda la estructura de la consulta de IFA. Y como dice nuestro eslogan, tu seguridad al consultar IFA. En este día de hoy le traigo un nuevo tema que es muy recurrente en la actividad, en la práctica, que tiene que ver con la adivinación, con la búsqueda de información de los Aboni Urumila, que es la diferencia entre, frente a un acontecimiento, hacer una pregunta de sí o no, o llevar ese acontecimiento a una consulta completa, a una adivinación, como lo decimos coloquialmente. Entonces, para ti, ¿qué es más fácil? Para ti, ¿qué es lo positivo? Frente a un acontecimiento, hacerle una pregunta a Urumila de sí o no, o llevar ese acontecimiento a consulta completa. Esto lo estaremos viendo en este video. Bueno, si vamos a la diferencia entre hacer, frente a un acontecimiento, entre hacer una pregunta de sí o no, o hacer una consulta de IFA frente a un acontecimiento, lo primero que hay que tener en cuenta es que este acontecimiento tiene que ser un acontecimiento de importancia o un acontecimiento relevante. Ya esto va a depender de lo que conciba la persona, en este caso el babalawo, de cómo perciba ese acontecimiento en grado de importancia. Si para él es muy importante o para él no representa tanta importancia. Quizás para mí, no sé, ir a una recepción donde van a ir personas importantes de la religión, quizás para mí ese acontecimiento sea un acontecimiento de importancia, y quizás para otra persona o para otro babalawo este acontecimiento no sea muy importante, y más importante sea ir a, no sé, a hacer deporte a una sala de deporte. Bueno, para mí también es importante, pero cada cual, todo esto para decirle que cada cual le da la importancia que amerita desde el punto de vista de su filtro. Como el filtro esa información, le va a dar la importancia que requiere. Bueno, vamos a suponer que es algo importante, ¿ok? Un acontecimiento importante. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una pregunta de sí o no o hacer una consulta? Si nosotros le preguntamos frente a un acontecimiento, por ejemplo, voy a ir a una recepción donde van a ir varias personas, Orula, le voy a preguntar a Orula si sí o no. ¿Qué va a pasar con esto? Orula me va a decir lo que nosotros decimos en comunicación social, sí o no. A una pregunta cerrada equivale a una respuesta cerrada. Si yo pregunto, Orula, ¿me va a ser favorable o no? Esa respuesta equivale a sí o no. Orula me va a decir a través de los dos óptimos, de la tirada, las dos tiradas, sí o no. Ok. Si yo le hago una adivinación, si llevo ese acontecimiento a consulta, Orula me va a dar muchos más recursos para yo analizar la situación. El tema, y esto es importante porque este tema no es básicamente en que Orula me dijo que sí, Orula me dijo que no, Orula me dijo que sí voy y todo me va a ir bien. Orula me dijo que no voy a ir porque todo me va a ir mal. No tiene que ver con eso. A veces etiquetamos esta acción de sí o no a eso, y eso es lo que es. ¿Ya? Sí o no, voy o no voy. Ahora, cuando yo ahí no tengo detalles de qué va a pasar, de qué va a pasar al principio, de cómo se va a desarrollar esta actividad, qué va a pasar al final, porque no todas las historias, no todos los acontecimientos empiezan bien y terminan bien. Hay acontecimientos que por su naturaleza comienzan con quizás un enfrentamiento o con obstáculos, y después se desarrollan y tienen un buen desenlace, un desenlace positivo, y viceversa. Hay otros acontecimientos
donde al principio todo está muy bien y después que se desarrollan las cosas, tiene un mal desenlace. Entonces quiere decir que hay detalles, no se puede ver tan tácitamente como si sí o no. Hay detalles a tener en cuenta en cada situación. Ojo, repito, situación que nosotros consideremos importante. Bueno, entonces, sí o no, me va a decir sí o no, voy o no voy. Pero cuando yo hago una consulta de IFA a ese acontecimiento, ojo, que es importante, voy a tener un odontoyal. El odontoyal que me va a dar una cierta y determinadas informaciones que me van a dar mucho más detalles de ese acontecimiento. Me va a dar el entorno en que se va a desarrollar eso. Si va a ser un entorno positivo, un entorno negativo. ¿Cuáles son las características de este entorno? ¿Cómo voy yo a interactuar en esa situación con respecto al entorno? Y después vamos a poner ejemplos prácticos para que me entiendan. Me va a dar una profecía. Iré o sopo, pero ojo, el iré no quiere decir que todo esté bien. Y el osopo no quiere decir que todo esté mal. No es o rojo, no es o negro o blanco. No. Esto tiene matices. ¿Ya? Entonces, mire cuánto tengo mi odontoyal, tengo los testigos, tengo el entorno, tengo lo que concibe mi orí, que es la oración profética. Tengo el iré específico en caso de que sea iré. Con estos elementos puedo determinar si Orula me está hablando de una necesidad o un iré que ya está garantizado. Puedo, con la profecía, la conformación de la profecía, yo tengo elementos para decir si esta bendición va a ser completa, si esta bendición va a ser incompleta, si esta bendición que me está anunciando Orula realmente está en mi destino. Si tengo que luchar contra algo para obtener esa bendición. Si tengo que adoptar una conducta X para obtener esa bendición. Entonces está clara la diferencia. Aquí me dice, por un lado le hago una pregunta cerrada a Orúmila, de sí o no, y aquí en la consulta, en mi yubba, yo le digo a Orúmila que yo estoy aquí sentado para ver cómo se manifiesta Ifá para mí con relación a ese acontecimiento, con relación a ese evento donde yo voy a participar. Entonces aquí yo tengo mucho más detalle para yo valorar si realmente se me va a ser favorable, invertir ese tiempo, me va a ser favorable invertir el dinero que tengo que ir hasta allá para obtener una bendición o para participar en ese acontecimiento que yo defino como importante. Y después Orula, yo defino como importante, pero Orula a través de la consulta IFA me va a decir si realmente eso es importante para mí o no. Porque una cosa es lo que yo concibo, lo que yo creo, lo que yo percibo como ser humano, y otra cosa es lo que dice IFA, lo que percibe IFA, que es el dueño de esta parte futura de lo que va a pasar, el que conoce, el conocedor de los detalles de la existencia. Entonces, a mí, si me preguntan a mí personalmente, a un evento importante, yo prefiero llevarlo a adivinación. Yo prefiero llevarlo a adivinación para tener todos esos elementos. Le pongo un ejemplo práctico para ir aterrizando, como me gusta a mí, aterrizar en la práctica, como contemplación viva del conocimiento. Voy a una fiesta, que para mí es importante, una fiesta donde va a haber personas importantes de algún aspecto de mi vida que yo considere, de negocio, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo llevo eso porque quiero saber cómo yo debo comportarme allí, qué va a pasar allí, qué ambiente va a haber allí, cómo debo comportarme para evitar lo que puedo yo evitar y obtener las bendiciones que me sean otorgadas. Entonces yo llevo eso. Si yo le pregunto a Orula sí o no, Orula me va a decir sí, Orula me va a decir no.
Hay babalaos que en esa pregunta sí o no miran más o menos los Ordum, lo que hablan los Ordum con respecto a eso, pero no podemos olvidarnos que lo que estamos haciendo ahí, cuando tú te pones a elegir en el Ordum, cuando nos ponemos a elegir en el Ordum, lo que nos conviene o no, es nuestro libre albedrío que está funcionando ahí, no es Ifá. Ifá solamente respondió a tu pregunta, sí o no. No, no te va a ser favorable ir. Ok, sí te va a ser favorable ir. Pero de ahí, bueno, aquí voy a ver qué dice aquí sobre esta reunión donde yo voy. Pero eso lo estás eligiendo tú. El que, por ejemplo, la historia que habla de esa, puede hablar de un acontecimiento parecido. Y tú eliges, tú estás eligiendo acatar esa historia para ese evento. Pero no, eso no está avalado por Ifá. Ese es tu libre albedrío. Puede estar en lo cierto o no. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque hay voces que no se guían mucho por el sí o no, pero se guían por lo que dice el Ordum, más o menos lo que conocen del Ordum. Yo no prefiero hacer eso personalmente yo, porque ahí estaría yo sumiendo, estaría poniendo mi criterio por encima del criterio de Ifá. Ifá solamente me respondió sí o no, y hay dos Ordum, pero lo que yo escoja de ese Ordum para aplicarlo a este acontecimiento lo estoy escogiendo yo, no lo está escogiendo Ifá. Mismo si está dentro del Ordum de Ifá, porque no tengo profecía. Y eso es uno de los aspectos importantes de la profecía. La profecía me dice qué parte del Ordum es la que yo tengo que leer, qué parte del Ordum es la que me interesa, qué proverbios del Ordum son los que me interesan, qué refranes del Ordum son los que me interesan, qué historias del Ordum son las que me interesan. Entonces, vamos a seguir en el ejemplo práctico. Llegó esta situación, le hice adivinación y Orula me dijo, por ejemplo, o sos boilla de obstáculos o enfrentamientos de obstáculos, o sos boilla a través de, voy a hablarlo en español para no complicarnos tanto, a través de mis propias decisiones, de una mala estrategia utilizada, etcétera, 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 etcétera. Ok, está bien. Pero Orula me da un Ordum, que el Ordum me está diciendo que eso yo lo puedo evitar. Y si tengo más recursos en mi consulta, voy y le pregunto a Orula una historia, ¿ya? Le pregunto a Orula una historia que tenga que ver con ese acontecimiento. Y bueno, a lo mejor en la historia aparece un personaje, el personaje legendario de la historia, llegó a una tierra, le voy a inventar una historia que puede, de las miles que tenemos. Llegó este personaje a una tierra desconocida para él. Al principio, como la gente no lo conocía, tuvo algunos enfrentamientos que la gente no le creía, no hablaba el idioma, etc. Anyway, yo estoy inventando la historia, pero bueno, al final vieron su capacidad. El hombre llegó a demostrar sus conocimientos al rey de la comarca y al final le dieron un buen cargo en la realeza de esa ciudad, y al final la vida le cambió para bien. Esa es la historia que Orula elige para mí. Yo le pregunto a Orula si esa es la instancia que va con este acontecimiento, y Orula me dice que sí. Ahí yo tengo todos los detalles. Ya yo sé que ese Ordum, si es un Ordum de evitar, un Ordum que su característica me dice que tengo que evitar ese acontecimiento, entonces ya yo tengo la clave. Y eso sos vos, pero Orula me está diciendo evítalo. Tranquilo, que cuando tú llegues va a haber esto y esto, pero el desenlace, si te conduce de esta forma, y si hay alguna deidad que va a poner un granito de arena para esa bendición y para evitar eso también, para que evite las cosas que tú no puedes controlar, que controlen las cosas que tú no puedes controlar, mira, bueno, yo voy, y te voy a dar esta bendición. Al final hay esta bendición. Ya yo voy con toda la información. Ya yo sé que tengo que conducirme en concordancia con la información que me dio Orula, que no puedo ser, no sé, o excéntrico, no, tengo que tener cuidado con esto, compórtate así, mantente tranquilo, mantente en tu lugar, mantén la postura, esto, lo otro, estas son las personas que te convienen, estas no. Hay un tipo, el rey me está hablando de un tipo que es el jefe en la historia, ya yo visualizo el jefe, yo sé que el hombre de la bendición. Yo tengo elementos, entonces digo, bueno, si este es el desenlace de
de esta historia, coño, entorno positivo, pero Ori concibe este Illa. Ok, Ori me está alertando. Ori, quien divisa. Ori está divisando, me está alertando que va a haber aquí un enfrentamiento, pero va a ser pasajero porque tengo el entorno positivo. Ok, y al final voy a ganar. Entonces, y ahí yo tengo tengo todos mis elementos. En esa misma situación, si le pregunto a Lula sí o no, a lo mejor Lula me dice, oye, mira, no vaya, mejor que no vaya. Mejor que no vaya porque tú tienes un temperamento un poco, qué sé yo, y este enfrentamiento, como tú no tienes información que va a suceder, tú vas a ir como que todo va a estar bien. Este enfrentamiento te va a bloquear, quizás te vas a ir, vas a perder el dinero que fuiste hasta allí o vas a provocar un problema mayor. Mejor te digo que no. ¿Y por qué Orula ahora me dice que no? Orula me dice que no porque no tengo información. Orula me dice, no, pero ese no quiere decir, mira, mejor no vaya, porque tú no tienes información. Tú me estás preguntando si sí o si no. Pero como yo te conozco, conociéndote, tú necesitas tener más información sobre lo que va a pasar ahí para que puedas controlar tu carácter y puedas obtener la bendición. Pero como yo sé que no te vas a consultar, no vas a hacer adivinación a ese acontecimiento, mejor te digo que no vayas. Porque como tú no tienes información de lo que va a pasar, no vas a saber cómo conducirte. Eso es un ejemplo, y puede ser al contrario, con una bendición, pero eso es un ejemplo clásico que puede pasar. Entonces, desde mi opinión personal, cuando yo, frente a un acontecimiento importante, yo hace mucho tiempo que no utilizo esta modalidad de sí o no, de preguntarle a Orula si sí o no. Yo prefiero esta modalidad de consultar con IFA. Yo prefiero esa modalidad de consultar a IFA para ese acontecimiento. Ojo, sin contar que, bueno, yo personalmente me hago sol de todos los días, yo me hago violoní, todos los días yo me hago adivinación, y bueno, el día, si tiene que ser algo muy, 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 muy importante, o que yo le haga adivinación antes para tomar las medidas, si hay algunas ofrendas que hacer, yo le hago adivinación con tiempo, una semana antes, si lo sé, pero y entonces, bueno, la información que me va a dar IFA ese día, en el Oyoloni puede estar referente a eso, no, porque ya Orula sabe que yo tengo la información de cómo va a pasar eso. Eso en el caso de los babalaos que se hagan consulta diaria. Pero básicamente es eso. Frente a un acontecimiento importante, yo personalmente aconsejaría, o yo lo prefiero, de hacerle consulta, obtener más detalles de la situación y dejar el sí o no para cosas un poquito menos importantes. Yo ya no lo utilizo, pero quien lo utilice, yo le aconsejaría que lo dejara un poquito para las cosas menos importantes. Pero una cosa importante debe ser llevada a consulta IFA para tener todos los elementos y entonces nosotros con la ayuda de IFA, poder definir si me va a ser favorable o no. Pero tengo todos los elementos, tengo toda la película la tengo completa frente a mí. Un avance de cómo va a empezar el desarrollo y cómo va a terminar. Ahí yo decido si me va a ser favorable enfrentarme a esto, y si me enfrento a esto que voy a ganar, lo pongo en una balanza, y si no gano nada, entonces no voy. Pero ya yo hice adivinación. Eso es lo que yo le aconsejaría a mis hermanos. Ahora, una consulta bien hecha con todos los recursos, sabiendo cómo me habla el entorno, qué es lo que concibe Ori, cuándo es un orden de evitar, cuándo es un orden que ese acontecimiento está garantizado, etcétera, etcétera, etcétera. Con los recursos que necesitamos para tener toda esa información, con una buena consulta. Entonces, espero que le haya gustado, esta pequeña charla de la diferencia entre una pregunta frente a un acontecimiento importante, entre la pregunta de sí o no y una consulta al acontecimiento en cuestión. Espero que le haya gustado. Por aquí un servidor, Michael Abolumi La Irete Oba. No olvide suscribirse y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook,
para que siempre estés al tanto